Voy a leer este capítulo, solamente la primera parte, del 1 al 15. Vamos a irnos por partes. 7, 1 al 15, ahí está la palabra. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Cami, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan y exploren la tierra. Fueron pues a la ciudad de Ai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. Dice: el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Dice: ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor, y lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaras en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán, y a los pueblos de las regiones entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Y qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, ya no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que haya quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentarán a sus clanes, y el clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. El pueblo de Israel está en un tiempo muy especial, en un tiempo muy hermoso. El pueblo de Israel acababa de tomar la ciudad de Jericó. Ellos no hicieron más que lo más sencillo de dar vueltas de acuerdo a la cantidad que el Señor les había dicho. Él les había prometido que les iba a entregar aquella tierra que sería posesión suya, que todo lo que pisara la planta de sus pies sería suyo. Habían esperado por años. El Señor es un Dios de orden, les indicaba detalle por detalle
Ellos tomaron la ciudad de Jericó, las murallas caen, pueden entrar, pueden tomar posición de lo que Dios había declarado que era de ellos. Sin embargo, el Señor también había dicho que cuando tomaran la ciudad, destruyeran todo lo que encontraran. Solamente iban a dejar con vida a Rahab la ramera, aquella mujer que escondió a los espías, la cual Dios ya la tenía seleccionada para ser parte del pueblo escogido de Dios, en ese sentido, de una línea profética que venía sobre esa mujer. Y usted la puede ver en la genealogía de Mateo de Jesucristo. Rahab era la única familia que tenía que conservarse, todo lo demás se tenía que aniquilar, todo se tenía que destruir. Pero sucede algo aquí, que hay una persona que se brinca el orden de Dios. Hay una persona que en lugar de estar disfrutando la victoria de la conquista que acaban de tener, en lugar de cuidarse para perseverar lo que habían conquistado, guardarse, se llenó de avaricia. Y ahora dice el Señor, aquí está sucediendo algo. Viene a tomar la siguiente ciudad, que es la ciudad de Ai, y entran los que van a revisar los exploradores y dicen, bueno, Ai es una ciudad pequeña, no creo que hay tanto problema. ¿Para qué hacer cansar a todo el pueblo? Que nada más entren 2-3 mil soldados, es suficiente, esa es poca gente, y no están así como que muy adiestros para la guerra, para la batalla. Y se confiaron. Y Josué permite que esa cantidad de soldados entren. Pero ¿qué pasa? Que seguían siendo sus enemigos. Ellos se descuidaron porque habían tenido una batalla tan fácil en la cual ellos no hicieron nada. El Señor les dijo que rodeaban la ciudad 7 veces a un lado, 7 veces sonaban trompetas, y el Señor entregó sus enemigos. Tumba las murallas de Jericó. Pero aquí no era lo mismo, era otra ciudad. Y ellos se descuidaron. Después de tener una gran victoria, se descuidaron y entran de esa forma y tienen 36 bajas. 36 hombres de los israelitas mueren. No solamente eso, que se levanta el ejército que esta gente tenía y vienen y los hacen huir y los avergüenza y les ponen una emboscada. ¿Y qué pasa? Era el pueblo de Dios que solamente era escuchar y obedecer indicaciones, pero no lo habían hecho. Tanto Josué como ellos se confiaron y viene esa baja y el Señor se molesta. Porque Josué no sabía, el líder no sabía que había algo oculto. No sabían que había algo oculto. Que la otra victoria sí fue una victoria que el Señor les dio, pero que no habían obedecido la voz de Dios y había una persona que había hecho lo indebido. Entonces el Señor dice, ok, ahora van a entender por qué esta victoria no fue como la primera. Porque hay pecado oculto en Israel. Hay pecado oculto. Ahora confronta al pueblo. Les doy 24 horas a ver cómo le van haciendo. 24 horas y tienes que descubrir. Júntalos por tribus, junta los clanes, junta las familias y saca el hombre que ha hecho esto. El Dios Todopoderoso, el Omnipotente que lo conoce todo, que lo ve todo, sabía dónde estaba el problema. Y Dios pudo haberle dicho, ¿sabes qué? No ganaron la batalla por esto. Pero Dios no le dijo así. Miren adentro de ustedes. Miren adentro de ustedes. ¿Dónde falló el pueblo? ¿Por qué? Yo ya te dije que te voy a entregar cada ciudad en medio de pueblos muy malos. Yo se los voy a entregar. El Señor les había dicho que Él pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Un pueblo tan amado como Israel, que Dios nada más les daba las estrategias. Él lo hacía todo por ellos. Era solamente obedecer. Pero entonces le dice, hay pecado. Hay pecado oculto. Por esa razón se levanta el enemigo y hace esto. Y entonces Josué se va de rodillas, se pone rostro en tierra, se pone el cilicio y empieza a decir, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es posible que esto nos avergonzaron? ¿Y ahora qué va a hacer de tu nombre famoso?
¿Qué va a pasar? Va a haber oprobio. Y le dice, levántate. Levántate de las rodillas, ahí no vas a hacer nada. Y ve y revisa el pueblo y descubre dónde está el problema. Entre ustedes está el problema por cual vino la derrota. Después de sentirse victoriosos, hacer fiesta por la victoria, y enseguida viene una derrota por descuido. Entonces el Señor es muy claro cuando le dice que todo tenía que ir al exterminio, se tenían que deshacer de todo, porque si había algo que no fuera el exterminio, no fuera desaparecido, no fuera destruido, les iba a traer desgracia. Eso le dice el Señor en el capítulo 6. Todos entendieron menos uno, que era el que había provocado la ira de Dios. Entonces, a causa del pecado aquel, la ira de Dios se levanta contra el pueblo y Dios no permite que aquellos cedan el lugar. Al contrario, los avergüenza. ¿Y qué sucede? Que entonces el Señor dice, ay de aquel que haya provocado la ira del Señor. Ay de aquel que haya provocado la ira del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues aquí aparece que un hombre llamado Acán es el que se apasiona por algo que no le corresponde, por algo que no es suyo, y se agarra un lingote de oro y un manto babilónico de gran precio. El lingote de oro, la avaricia. Tu Dios te dice, deshácete de lo que tú te vas a encontrar, porque eso no te lo estoy dando yo. Deshácete de eso. Eso no viene de mí. Tienes que deshacerte de todo. Destrúyelo. Lo que tú necesitas, yo lo tengo. Y el manto babilónico representa la autoridad. La codicia, uno, y el otro la autoridad. Querer tener un puesto que no te corresponde. Un lugar que no sabes honrar, que no es tu tiempo. Y Dios dice, para mí ni el lingote de oro, no importa, era pues una millonada eso, millones de dólares, más representaría en estos tiempos, más ese manto que representa autoridad, pero autoridad que no viene de Dios, que venía de pueblos paganos. Y el Señor dice, no. ¿Qué sucede? Que el Señor, amando su nombre y honrando su nombre, Él no va a cambiar de parecer. Dios no cambia de parecer. Cuando Él ya dio una orden, cuando Dios ya estimó algo para su pueblo amado, el Señor dice, va a ser de esta manera. Entonces dice el resto del capítulo, ahí en el versículo 16, al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar a una por una de las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Esta era la tribu donde estaba lo escondido. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Este era un varón. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar cada uno de los varones de esa familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Camri, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló o lo enfrentó de esta manera. Miren qué interesante cómo le dice Josué: hijo mío, honra y alaba a Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Qué interesante la forma en que Josué lo confronta a este hombre. Hijo mío, canta y alaba al Señor. ¿Por qué? ¿De qué tribu era? Era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Los de Leví se dedicaban a los enseres del templo, a sonar las trompetas, los chofares, andaban de blanco, eran los que servían cuando antiguamente era el tabernáculo y después el templo. Pero él no era ahí, él era de la tribu de Judá.
de la tribu donde viene el Señor Jesucristo. Y le dice, alaba al Señor. Qué provocación tan más fuerte. Cuando tú sabes que tu niño te quitó algo, o alguien te robó algo, y tú sabes, tienes las pruebas de eso, te acercas a la persona, le dices, ¿por qué no alabas a Dios? Tú sabes que lo que menos quiere esa persona es alabar al Señor. Él sabía que estaba mal, que él tenía pecado oculto. Y no tenía en ese momento el sentir, mucho menos. Desde que él escuchó, me imagino yo, a Acán, desde que escuchó que separaron las tribus, que separan los clanes, separan las familias, y que toman su familia y le dicen de todos los hijos de Sera, todo ese del abuelo Sera, todo ese montón, sáquenlos. ¿Usted cree que no se le vino a la mente? Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y mi familia por qué? Porque él tenía algo oculto. Y Josué le dice, alaba al Señor. La Biblia no dice qué él hizo, pero yo imagino que estaba temblando porque había hecho lo malo delante de Dios. Y entonces de esa forma lo confronta y le dice hijo mío. Y Acán le replica, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín, dice, un hermoso manto de Babilonia de 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también ahí debajo de todo. ¿Qué dice que sintió? ¿Sintió qué? No les oigo. Pero antes del miedo, ¿qué dice que sintió qué? ¿Por qué los agarró? Vea su Biblia. Se deslumbró, le vino la avaricia por lo que no era para él. El pecado de Acán, hermanos, en la actualidad está presente por todos lados. Por todos lados. Vemos gente que se deslumbra por algo. No le importa caer a la cárcel, no le importa perder su familia, no le importa perder su matrimonio, no le importa perder hijos. Ese engaño lo envuelve, le abre los ojos a la maldad, a la maldad. Y no solamente lo toma, sino que lo esconde para que nadie lo vea. Y él dice, aquí en mi carpa pues nadie va a entrar. Y hace el hoyo y ahí lo mete. Y además dice, de la plata, nadie le estaba pidiendo la plata, también la plata la había guardado ahí, dice él al final. El lingote de oro, el manto y las monedas de plata. Si ustedes se fijan, Josué no le preguntó, ¿dónde está lo que escondiste? ¿O qué tienes escondido? Dios no le reveló nada a Josué de qué era lo que se había perdido. Hay pecado oculto. Y cae la suerte sobre esa familia. Y a él es al único que se confronta de toda la familia. Y él solo dice, he pecado. No solamente pequé con agarrar lo que no era mío, sino que fui y lo oculté. Lo oculté. Y ahí viene lo fuerte, cuando el pueblo se da cuenta. Imagínense cómo se sentía la familia, la vergüenza para la familia, la vergüenza para el clan, la vergüenza para la tribu y la vergüenza para todo el pueblo de Israel. O sea que por causa de ti perdimos la batalla. Dios nos acaba de dar una, estamos felices, pero a causa de tu pecado, de lo que tú ocultaste, ahora acabamos de perder una y quedamos en vergüenza y en oprobio delante de todos los pueblos. Yo creo que ya era bastante para él la pura acusación de conciencia, el puro cargo de conciencia al él mismo declarar
declarar que él había sido el que había tomado eso y que estaba oculto. Y dice entonces que se llenó de miedo. Y ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor, y lo acompañaban los jefes también de los clanes, y mostraban sudor y estaban consternados. Consternados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Dios había dicho que el que desobedeciera o rompiera el pacto que él había dado, él dijo: yo te entrego todo, yo te entrego todo, va a ser a mi manera, no va a ser a la tuya. Pero cuando el hombre se dejó llevar por sus emociones, cambió la orden de Dios y vino vergüenza. Y dice la palabra que enseguida Josué envió a otros mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y allí encontraron lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes solo se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata y el manto y el oro, y también llevaron a sus hijos, sus hijas, todas sus posesiones, ¿sí? Y cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esta misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Eso se oye muy fuerte y usted va a decir: bueno, pero Dios es tan bueno, ¿por qué no hubiera permitido, lo hubiera perdonado? Porque la codicia de una persona, la desobediencia de una persona, no solamente le afecta a ella. Aquí le afectó a toda su familia. Todos murieron. Murieron apedreados, y no solamente ya muertos, los quemaron a todos. Porque había una deshonra al nombre de Dios. Había una deshonra al pueblo de Dios. Había una deshonra al pacto, a la palabra que Dios había dado. Y es triste, pero si nos ponemos atención, hay 3 puntos que quisiera que analizáramos, que son las consecuencias por haber ocultado lo que debía ser exterminado. Número 1, la misma persona va a acarrear su destrucción, dijo el Señor. Y el que pecare va a acarrear su propia destrucción. Y Él decidió que esa fuera su final. 2, si no destruyes lo que tienes oculto, Dios no seguirá a tu lado. Él se lo dijo en el capítulo 6. Yo no estaré más a su lado. Si sigues ocultando cualquier cosa de lo que yo dije, exterminen todo, y lo sigues ocultando, yo no voy a estar más contigo. O sea, que la muerte de Acán, que usted la siente y la sentimos muy fuerte, no fue el final de Acán. El final ya estaba dado. Dios se apartó de él. Y es lo más triste que puede haber para una persona que ha conocido el poder de Dios, que ha visto la mano de Dios, que ha sido perdonado, limpiado por la sangre de Cristo, que el Señor se aparte de él. Es lo peor que puede haber. Lo peor. Porque cuando las cosas se hacen por alevosía y por ventaja, como Él lo hizo, como Él lo planeó, Él estaba abiertamente pecando delante de Dios. Abiertamente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, Él lo mira todo. Él lo ve todo. Y encima de haber oído la voz de Dios, que se le dijo a todo el pueblo, a las 12 tribus, a todos los clanes, todas las familias lo escucharon, Él hizo lo contrario. Y esas son las 3 consecuencias de ocultar el pecado, hermanos. El primero es que la persona se está cargando su propia vergüenza y destrucción. El segundo,
si no destruyes lo que Dios dice que es anatema para él, que es pecado para él, entonces Dios se irá de tu lado. Y tercero, que aunque Dios había dicho que te entregaría a tus enemigos, dice ahora, el tercero es: no podrás hacer frente a tus enemigos, te acosarán siempre. La avaricia, la envidia y los celos provocan que sigas escondiendo cosas. Nunca más vas a vencer a tus enemigos. Tus enemigos se enseñorearán de ti, había dicho el Señor. Y tuvo que sufrir todo Israel la vergüenza y el dolor y las 36 familias que les dolían sus muertos, entregar a sus muertos a causa del pecado de un hombre. No crea que es nomás pecar y pecar. Todo lo que acarrea el pecado y sus consecuencias, hermanos, son desastrosas. Viene miseria, viene vergüenza. Es querer intentar traicionar a un Dios que lo sabe todo, que conoce las profundidades del corazón y de los pensamientos humanos. Y por más que queramos ponerle tierrita al asunto y queremos arreglar, no es así. Delante de Dios no es así. Estamos en la era de la gracia. Y sí es verdad que la gracia del Señor nos cubre, su sangre, sí es verdad. Pero a Dios no lo vamos a conformar con palabras humanas. A Dios no lo vamos a conformar con cualquier cosa cuando ya se pecó ante el Señor. Con Dios el ser humano no puede hacer concesiones. No puede hacer concesión lo humano con lo divino. Cuando está un pecado de por medio, cuando hay una vergüenza, cuando hay una aberración para el nombre de Jesucristo. En la versión antigua, y hace años que mi esposo y yo estudiamos con la versión 60, dice que quítese el anatema del pueblo. Quite el anatema. Y escondió eso que es una maldición, lo tenía escondido con él. Yo sé que aquí hay gente muy joven, pero los más adultos recordamos de lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando la Unión Soviética, allá en 1986 por ahí, cuando aquella planta de Chernobyl, donde se escaparon aquellos gases, todos aquellos elementos que eran dañinos y destruyó tanto, hasta el día de hoy Chernobyl es una ciudad abandonada. Nunca más volvió a crecer nada, pasto, nadie puede habitar allí. Cayó una maldición sobre esa ciudad y hasta el día de hoy, ¿cuántos años después? Todavía está así. Para que tenga una idea, cuando alguien se quiere burlar de una palabra que Dios ha establecido, no es cualquier cosa. Pues la palabra es tan maravillosa que Dios nos enseña y nos dice claramente. Proverbios dice: antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Por qué se cae? Porque el hombre se quiere levantar, porque el hombre cree que puede más que Dios, porque el hombre piensa que va a engañar a Dios. Engañará a todos, pero al Señor nunca. Estas tres consecuencias que acabo de leer, de que Acán trajo su propia destrucción tal como Dios lo había dado, que nunca más iba a estar junto a él, no estuvo más. Dios no lo defendió cuando lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo toda su familia, cuando los llevaban a quemar a todos. Dios no hizo ya nada por él, porque se levantó, atentó directamente contra el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y qué tremendo que hoy en día el pecado de Acán está oculto en tanta gente, a causa de la avaricia, de querer lo que no te corresponde, de la envidia, de los celos. Tantas cosas se levantan aquí. Yo decía, bueno, pues el oro llamaba mucho la atención, sí es verdad. Él se vislumbró con eso. ¿Y el manto? ¿Para qué quería el manto?
No era un manto judío, no era el manto de oración, era el manto de los enemigos. El manto, como dije, representa autoridad. ¿Autoridad de quién? Si no es la autoridad de Dios, ¿quién es la otra autoridad? Que tiene poder también. ¿De quién? Él mismo. Él mismo provocó su destrucción, su maldición. Y acabó el Señor con todas sus generaciones. Ahí terminó. Terminaron sus generaciones. El Señor había dicho a su pueblo que nos bendecería de generación hasta 1000 generaciones. Venimos bendecidos por el Señor. Pero Él cortó. Su pecado cortó. Por tener ese pecado oculto, hizo tanto daño a su gente, a su familia, a su clan. Por eso Josué, la Biblia dice en Proverbios 28:13 también, que quien encubre su pecado jamás prosperará. Jamás. Y a veces nos creemos muy inteligentes, decimos, bueno, aquí hasta tal tiempo voy a llevar esto y de repente lo corto y ya me zapo de esto. Mentira. Queda cautivo en su propia trampa. El que oculta el pecado jamás va a prosperar. Hará mucho esfuerzo y trabajará muy bonito, pero esa no es la prosperidad del Señor. La prosperidad del Señor trae paz. Paz de estar bien con Él, de hacer la voluntad del Señor. Es muy diferente que prosperar por el esfuerzo humano. Quien encubre su pecado jamás prosperará, y quien lo confiesa y lo deja, no solamente confesarlo y pecarlo el siguiente mes, no, quien confiesa el pecado y lo deja, alcanza la misericordia del Señor. Si hay alguien que está interesado en que nosotros seamos prósperos, es el Señor. Si hay alguien que está interesado en bendecirnos, es el Señor. Si hay alguien que está interesado en perdonarnos, es el Señor. Pero dice que confiesa y se aparta. Tuvieron que pasar cosas terribles en el pueblo de Israel para que él fuera confrontado por Josué y él dijera, es verdad, yo soy. ¿Lo salvó el decir yo soy? Ya no lo salvó. Yo tengo las cosas ocultas, ya no lo salvó. Ya había cargado su propia maldición, su propia destrucción. Donde hay un elemento químico que destruye, tóxico o de radio, por ejemplo, cuando vamos a hacernos un examen, a la mujer le dice, si está embarazada no se lo puede hacer porque esos rayos le dañan al feto, al bebé. Eso lo entendemos muy fácil, nuestra mente lo entiende, aunque usted no es radiólogo, usted nunca ha trabajado ni ha estudiado medicina, pero lo entiende, y la mujer, aunque no sabe nada, dice, no, sí tengo 3 meses de embarazo, 4, ok, no se le puede hacer este examen, porque se está cuidando, porque es algo muy fuerte. ¿Por qué la palabra trayendo tantas advertencias? El Señor nos advierte de tantas maneras. ¿Por qué todavía el hombre y el ser humano y muchos creyentes siguen ocultando cosas que no agradan a Dios y cosas que le traen daño a su propia vida? ¿Por qué no nos podemos deshacer de algo por lo que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario? Ya no estamos en el tiempo de Josué, ya estamos en el tiempo de la gracia. Ya el Señor Jesucristo vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos con su sangre preciosa, para restaurarnos, nos justificó delante del Padre. ¡Qué bendición tan grande! Merecía nuestros pecados, merecía la muerte, merecíamos destrucción, pero Él vino a darnos vida en abundancia. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Qué triste que hoy en día se estén destruyendo tantas familias, matrimonios, familias completas a causa del pecado oculto de una persona. Qué triste es eso. ¿Cómo estará el corazón de Dios, pienso yo? Si usted, que a un hermano se lastime, que pasó algo, usted se siente mal, ¿cómo estará el corazón del Señor? Digo yo.
¿Hasta dónde hacemos nosotros conciencia después de que alguien comete un pecado, después que alguien nos hizo un daño o hizo daño a otro? ¿Hasta dónde hacemos conciencia nosotros? De nuestra vida interna, no que se ponga a analizar la vida del hermano, no, de usted aquí adentro, usted mismo. ¿Hasta dónde usted se autoanaliza y dice, yo no puedo guardar nada, yo no puedo ocultar más, algo que desagrada a mi Dios, algo que deshonra su nombre, algo que pisotea la sangre de Cristo, la cual fue vertida para mi salvación, para mi perdón de pecados? ¿Hasta dónde el pueblo de Dios se está santificando hoy? No somos el pueblo de Israel, pero somos el pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. ¿Hasta dónde el pueblo se está santificando? ¿Hasta dónde el pueblo estamos buscando de Dios mantenernos firmes porque Cristo viene pronto? ¿Hasta dónde estamos haciendo eso? Ellos estaban obedeciendo a Dios y empezaron haciéndolo muy bonito y empezaron a conquistar lo que estaba prometido. Nosotros queremos escalar, soñamos con tener, pero todo eso que usted quiere, que usted sueña, Dios ya lo tiene. Nosotros no tenemos que hacer lo que ellos. El Señor nos puso a nosotros todavía mucho más fácil las cosas, a través del camino nuevo que abrió Jesucristo para nosotros caminar por Él. Mucho más fácil. De tal manera que también, pensando en eso y relación a la palabra, pues nosotros debemos decir, ok, yo soy mucho más bendecido. Yo soy mucho más bendecido que ellos. En la gracia del Señor yo estoy bajo esa gracia. Y el Señor me está facilitando las cosas. ¿Para qué ocultar lo que a Dios no le agrada? ¿Para qué ocultar algo que me trae enfermedad, miseria y deshonra? ¿Por qué no apartarme para el Señor? Cuando Josué ya estaba viejo para terminar su carrera, les dice una frase muy interesante al pueblo, al mismo pueblo que había pasado ya bastante tiempo. Le dice, por lo tanto ahora entréguense al Señor y sírvale, dos palabras muy importantes, con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan a ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora están. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y hay mucha gente que le gusta mucho este versículo, porque hay un anhelo. Pero primero tenemos que analizar el corazón. Nosotros a veces no ocultamos, pero somos cómplices de algo que está oculto. Y está mal, muy mal también. Somos cómplices, somos parte del pecado de otro. Y Él les dice de esa manera, ¿qué significa? Que había gente del pueblo que todavía tenía sus imágenes, que todavía se basaban en eso, que todavía su mirada estaba puesta en eso, o confiaban en esos ídolos. Josué hizo mal. El Señor le había dicho que ya no debía haber nada de eso, y él todavía, cuando está hablando al final, quiere decir, bueno, tal y cual familia todavía tienen por ahí un ídolo egipcio o una imagen. Dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes hagan. Mi consejo es que sirvan al Señor con integridad y lealtad. Mi casa y yo serviremos al Señor, y a ustedes hagan lo que bien les parezca. Pero una mente que está en el pecado no va a hacer lo bueno. A él le puede parecer bueno, pero ante los ojos de Dios es malo. Hay de aquellos que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien, dice la palabra. Y que en estos días, estamos en esos días, que todo lo bueno, esta generación lo ve como malo. Y lo malo lo están tomando como bueno. Una generación insensible.
Porque crecieron con el pecado y dicen, no, eso es parte de mí, eso no tiene nada de malo, yo así soy, me respetan, las leyes me tienen que respetar, los adultos me tienen que respetar, todo el mundo, porque esa es mi identidad. ¿Y cuánta cosa están acarreando para destrucción? Y qué triste, hermanos, que incluyendo muchas familias cristianas sucede esto. Qué triste que muchos que cargamos una Biblia, que decimos conocer a Dios, estemos ocultando cosas que el enemigo va a traer y te las va a poner en la cara. Esto es lo que estabas buscando, yo te lo doy. Primero te zarandea y luego te destruye. Entonces Josué le dice, decídanse de una vez por todas de los ídolos que ocultan. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Para servir al Señor y agradarle con mi servicio no puedo tener nada oculto. Con una sola cosa que ocultemos, el Señor nos dice, yo no estaré contigo. Claramente le dijo, yo no estaré con ustedes si ustedes no rompen y destruyen todo lo que yo les dije que destruyeran. Una sola cosa es suficiente para que Dios sea parte de nosotros. Y qué terrible es eso, que nos quite todo el Señor menos su presencia con nosotros. Somos caso perdido. Cuando Dios da la espalda a un hombre, es caso perdido. Ya no hay esperanza. Ya no hay ayuno, oración que valga, ya nada. Ya nada. Porque el hombre y la mujer, o pactas con Dios o pactas con el diablo. No hay otra cosa en medio. O pactamos por obedecer al Señor y seguirle fielmente con integridad de corazón, o lo que tenemos oculto se oye fuerte, pero eso es un pacto con el enemigo. Es un pacto con el que nos lleva a la desobediencia de la santa palabra de Dios. Es que no se trata de conocerla, se trata de poner por práctica. El pueblo, esta gente y este hombre, desde niños se les había enseñado la Torah, se les enseñaba que había un Dios que no quería, no soportaba a los dioses ajenos, se les enseñaba que no tomaras lo que no fuera tuyo, se les enseñó que no odiaras, que no, todos esos mandamientos ellos se los sabían. Pero esa codicia que nosotros no la hemos echado a veces de nuestra vida, nos hace caer en brazos del Dios destrucción, el destructor de los planes y los propósitos tan bonitos que teníamos. Por eso, hermanos, el Señor es tan maravilloso, su misericordia es tan grande, dice la palabra que su misericordia es más grande que la vida, pero eso no significa que por esa razón vamos a burlarnos de la palabra de Dios, vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, porque hay gente que ya no tuvo tiempo ni de contarlo. Ya no. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Y Dios no cambia. Y estamos entrando, hermanos, en un tiempo bien difícil. Si usted está conforme porque tiene trabajo, porque tiene una esposa que le cocina, porque tiene unos hijos que lo aman, no se conforme. El tiempo más difícil está por empezar. Viene tiempo bien fuerte para la iglesia. Cuando se oye destrucción, lea Mateo 24, 25, destrucción para Israel, viene ataque para toda la iglesia en todo el mundo. Así es que o estamos con el Señor y está de nuestro lado, o estamos ocultando algo y a saber qué pasará en el día malo. Viene tiempo muy fuerte. Por eso el Señor dice que persevere hasta el fin, que sea fiel, ese será salvo. Porque muchos dirán, Señor, Señor, ¿cuándo los conocí? Dijo el Señor. En tu nombre hicimos esto. Yo no los conozco. Podrás hacer muchas cosas, pero que mantengas algo oculto, hay que tener cuidado con lo que viene. El Señor es tan maravilloso. Y hermanos, todo honor, toda honra y toda gloria debe ser para Él. Hay de nosotros que nos quedemos con tantito.
Hay de nosotros que queramos cambiar lo que el Señor ya estableció, porque Él siempre escoge mejor que nosotros. Las decisiones que hemos de tomar han de ser en base a su palabra, y será lo mejor para nosotros y nuestras familias. Siempre el Señor primero. Por eso claramente Él dijo, conociendo el corazón del hombre, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todas tus fuerzas. Nada que veas muy bonito, nada que brille muy bonito, nada que antes no tuviste y ahora tienes, que nada de eso te aparte tu corazón de Dios, te aparte tu mirada del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a David? No tengas miedo, caerán 1000 a tu diestra, vas a ver muchos caer en este camino, 10,000 a otro lado, pero a ti no te va a tocar. Si tú te mantienes fiel, a ti no te va a tocar. Mira que tú no caigas, mira que tú no falles, mira que no seas tú ladrón, mira que no seas tú el avaricioso, mira que no seas tú el celoso, mira que no seas tú el del problema. Porque el Señor está en control de todas las cosas. Nunca le vamos a ganar al Señor en cuanto al orden, en cuanto al control, en cuanto a que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Todo, hasta el último instante de nuestra vida está en las manos de Dios. Y qué bueno y qué hermoso y cuánta paz es saber que estamos en paz con Él, que no le debemos a nadie y que no ambicionamos lo que no es nuestro, que no ambicionamos el lugar. Dijo, aquí no soy jefe de clan, pero por lo menos tengo un manto babilónico, me lo voy a poner para sentirme grande yo mismo. Eso es un ataque que el enemigo está enviando por todos lados. Yo no soy modelo, pero me tomo 20 selfies este día para sentirme modelo. No me atrevo a decirle esto a mi esposo, pero se lo voy a decir por Facebook. Qué engaño, cuánta cosa oculta hay en el corazón. Qué feo es eso. Y un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios que viene pronto, nos está viendo nuestro caminar con Él. Y cuántas cosas realmente nosotros vivimos y practicamos que no agradan al Señor. El Señor está entrando, hermanos, y va a empezar a arrancar, ya empezó a arrancar la cizaña del trigo. O eres trigo o eres cizaña. Él permite que crezcamos juntos, porque el verdadero trigo soporta la cizaña. El que no es trigo, ahí sí no se desaparece. El Señor está permitiendo eso porque está limpiando su iglesia, preparándola para su venida, preparándolo para un gran avivamiento. Pero el Señor dice a través de Josué: escojan ustedes qué van a hacer. Escojan a quién van a servir. Satanás es un ser que siempre se oculta para lo que hace. Es un engañador. Cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, pecaron, dice la Biblia que se ocultaron. Y se oía la voz de Dios en el paraíso y le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué se escondió? Dios está llamando de muchas maneras en estos días, pero va a haber un día en que ya no vas a oír la voz de Dios. Que sea el Señor con nosotros, que nos ayude a mantener esa firmeza de espíritu, esa fe puesta en el Señor, esa mirada puesta en Él, esa integridad de corazón, que verdaderamente seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de Cristo. Que el Señor nos ayude a dejar cualquier Dios que tengamos oculto ahí, cualquier ídolo que nosotros mismos nos levantamos, de cualquier cosa. No tiene que ser una imagen de barro, hay tantas formas de levantarse ídolos en el corazón. Que sea Dios limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones,
nos ayude a santificarnos en Él. Él dijo, sean santos como yo soy santo. ¿Y qué sabían los discípulos de eso si no sabían nada? Nunca habían visto un santo. Ahí lo tenían enfrente. ¿Qué le dice? Hagan lo que yo hago. Actúen como yo actúo. Imítenme a mí. Es todo. Sencillo. El Señor nunca te va a pedir que hagas algo difícil. Es sencillo. Es más fácil ser santo que ser un pecador. Porque tú que ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, tienes que andarte ocultando el doble. No es fácil ser santo. Pero tienes que estar buscando al santo para santificarte. De otra manera no puedes. En tus fuerzas no vas a poder. Él es el que purifica nuestros labios de no hablar obscenidades, nuestros ojos de no ver lo que no debemos ver, nuestras manos de no tocar lo que no debemos de tocar. Él es el santo Dios en el que hemos creído. Y es el que mora en nosotros, su Espíritu Santo que mora en nosotros, es el Espíritu de Cristo. Y Él nos está guiando a la verdad, a toda verdad, y aprendiendo a dejar la mentira y el engaño. Y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Él se glorifica en aquel corazón dispuesto a hacer los cambios, dispuesto a obedecer al Señor, y que no tenga que pagar otros tantos mis errores. El Señor es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Hay que abrazarnos hoy de la misericordia de Dios, porque el mañana no es suyo. El mañana es de Dios. Usted no sabe qué va a pasar mañana, ni yo tampoco. Pero abrazados de Él, rendidos a sus pies, Él estará con nosotros, como Él lo prometió. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que nuestra manera de vivir no aparte al Señor de nosotros. Al contrario, que seamos uno con Él.